Muy buenas tardes, ¿cómo están? El Señor les bendiga a todos y todas, dicen ahora, ¿no? A todos y todas, ¿no? El Señor les bendiga a todos. Qué bonito que estemos aquí convocados y yo creo, bueno, estamos nosotros haciendo averiguaciones y hemos estado haciendo averiguaciones y el deseo de nuestro corazón es poder estar ya a partir de enero los sábados, por lo menos los sábados, ¿no? Entre los miércoles en la noche va a ser un poquito más complicado, pero ya los sábados iniciar nuestros cultos, nuestros servicios presenciales que tanto anhelamos y por supuesto también poder transmitir simultáneamente por Zoom. Entonces, para que también las personas que están allí conectándose desde Casanare, también desde Bogotá, y a veces también cuando no les falla internet desde el Amazonas, entonces también puedan estar allí simultáneamente con nosotros, ¿listo? Y obviamente vamos a seguir también con este medio evangelístico de YouTube. Así que estemos orando, estamos esperando de pronto alguna razón que nos den luz verde, pero bueno, solo esperamos en el eterno Dios. Amén. Entonces es un tiempo especial, hoy es un día extraordinario y no es un día normal. Hoy no es un día común, hoy es un día, bueno, aunque todos los días los hizo el Señor, nosotros lo sabemos, pero hoy es una santa convocación en donde nosotros estamos celebrando al eterno Dios, en donde nosotros hacemos un alto. Yo transmito lo que he aprendido. Y bendito sea el Señor, hemos tenido también muy buenos maestros. Hoy es un tiempo para hacer un alto en el camino, para reflexionar también de todas estas situaciones que de pronto se nos presentaron durante la semana y poder, ¿cómo se llama eso? Poder sacar de nuestra alma, de nuestro corazón, aquellas cosas que de pronto durante la semana por alguna razón entraron. ¿Listo? Entonces, este es un tiempo especial. Sean todos ustedes bienvenidos, las personas que ahorita veo también que se están conectando. El eterno Dios les bendiga a ustedes que se conectan en vivo y en directo por Zoom y también a cada persona que después, siempre decimos eso, que posteriormente va a ver los mensajes también por YouTube. El eterno Dios les bendiga a todos ustedes y entonces, como siempre decimos, iniciamos ahora sí nuestra enseñanza de esta tarde. Hoy vamos a finalizar esta serie de mensajes que yo no sé, pero para mí, yo no sé para usted, yo esperaría, porque es el anhelo del corazón de uno, ¿cierto? Que este mensaje haya sido de bendición para todos ustedes, esta serie de mensajes. Hoy finalizamos entonces y estamos tocando el tema de serás examinado. Y yo no sé si de pronto durante estos 6 sábados que nosotros iniciamos, alguno de ustedes ha pasado por ese examen, por esa prueba. Pero bueno, bendito sea el nombre del Señor que nos ha dado a nosotros también como esas herramientas para poder vencer. Y recordemos que nosotros vencemos haciendo lo correcto, pero no haciendo lo correcto a mi parecer, sino haciendo lo correcto ante los ojos del eterno Dios. Y como lo vimos hace 5 sábados atrás y cada uno de estos sábados, hacer lo correcto delante del eterno Dios es obedecer a su palabra, es obedecer a sus mandamientos. Amén. Pero el cierre de esta serie de mensajes tiene un título especial y este título es Nuestra ventaja. Nuestra ventaja. Y vamos a entenderlo bien en esta tarde. Amén. Le pido por favor que me acompañe al primer libro de Samuel, capítulo 15. Vamos a leer desde el versículo 23. Ya terminamos esta parte entonces. Y al final, al final de que nosotros pues terminemos de hablar del rey Saúl, vamos a ver el contraste de un hombre de Dios que yo sé que el eterno Dios va a usar para darnos muchas luces de cómo tiene que ser nuestro caminar en el eterno Dios cuando vienen situaciones adversas, bien sea por pruebas, por exámenes o bien sea porque aún el enemigo muchas veces intenta levantarse contra los hijos de Dios. Listo, yo no sé si de pronto usted lo ha experimentado, personalmente lo hemos experimentado, yo sé que usted en su casa también, pero si estamos acá conectados es por la misericordia de Dios y porque Él nos tiene en victoria. ¿Listo? Entonces, primer libro de Samuel, capítulo 15. No voy a hacer recuento alguno de lo que hemos visto anteriormente porque la idea es avanzar y yo creo que pues los conocimientos están como muy fresquitos, ¿cierto? Entonces le pido por favor que vayamos al versículo 23. Hoy vamos a mirar a partir de la segunda parte del versículo 23 por cuanto ya lo primero lo desarrollamos creo que durante 2 sábados. Dice la palabra del Señor, porque como pecado y adivinación es la rebelión
y como iniquidad idolátrica es la obstinación. Entonces, esto lo estuvimos desarrollando, reitero, hace 2 sábados anteriores, de tal manera que no vamos a profundizar nuevamente en ello, aunque le confieso que se quedaron muchos textos por estudiar. Pero entonces, pues vamos a ver si el eterno Dios nos da la oportunidad de volver sobre el tema, porque me parece que es muy, 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 no solamente interesante, más allá de lo interesante, sí es muy preciso y sí es muy importante, era la palabra que estaba buscando, sobre todo para este tiempo. Ahora, continúa diciendo el profeta Samuel al rey Saúl, por cuanto tú desechaste la palabra de Yahweh, mire lo que hizo este hombre, por cuanto tú desechaste la palabra de Yahweh, él también te ha desechado para que no seas rey. Cuando nosotros miramos y revisamos discúlpeme, esta expresión de desechaste la palabra de Yahweh, es haga de cuenta como que a usted le dan, mire, yo por acá comencé, como cuando usted le escribe en una nota supremamente importante, algo que sale del corazón de alguien y es tan importante para usted, es tan importante para la persona, esa persona escribe y le manda la nota, digamos que usted está enviando el mensaje, está enviando la nota y la persona, la receptora, lo que hace es hacer esto, hacer así y bota para un lado. Eso fue lo que hizo Saúl. Eso, gracias. Creo que le apunté a mi mamá sin querer queriendo, qué pena. Eso fue lo que hizo prácticamente Saúl con el mandamiento del eterno Dios. ¿Qué hizo? Lo desechó como si fuese un papel sin importancia. Yo no sé si a ustedes les ha pasado de pronto ahí en su casa, usted que me está escuchando, que usted se esmera, se esfuerza por hacer un trabajo importante, pone todo su empeño, se trasnocha, dedica horas, incluso pone aún hasta en ocasiones de su propio dinero para que las cosas queden bien hechas y para presentarlas ante una persona y esta persona lo desecha totalmente. ¿Usted cómo se siente? Uno se siente de lo peor. A mí me ha sucedido de hecho varias veces y uno se siente decepcionado, frustrado, triste. Uno dice, pero es que, ¿por qué no ven el valor en las cosas que yo hago? Pues fíjese que esto fue lo que hizo el rey Saúl con la palabra del eterno Dios. Por eso el profeta Samuel yo estaba estudiando este pasaje ahorita más adelante vamos a ver un versículo y yo decía, profetas como Samuel es lo que necesitábamos en este tiempo, Dios del cielo. Padre, por favor, levanta profetas realmente como el profeta Samuel. Por eso él lo reconviene y le dice, porque tú desechaste la palabra de Yahweh, haga de cuenta lo que votó, cuando boté el papel, entonces él también te ha desechado a ti, o sea, le hizo lo mismo, pero con lo del rey. Ahora lo voy a depositar acá muy cuidadosamente. Es decir, ¿qué es lo que me quiere decir el texto? Que los que desprecian la palabra del eterno Dios tampoco van a reinar con el Mesías. Eso sí, olvidémonos, lo podemos declarar, decretar, confesar, pero si estamos con nuestras acciones desechando la palabra del eterno Dios, no vamos a reinar con él. Y yo creo que todos acá queremos estar con él, reinando con el Mesías. Amén. Versículo 24, mire lo que dice el texto. Entonces Saúl, dijo Samuel, yo he pecado. Recuerda que anteriormente, recuerda lo que habíamos visto anteriormente. Saúl había dicho, no, todo lo contrario, pero si yo obedecí y el pueblo perdonó. Y lo que perdonamos fue para ofrecerlo en sacrificio a Yahweh. Es decir, yo pequé, pero para gloria del eterno Dios, básicamente, si me permite usted parafrasearlo. Entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Yahweh y tus palabras. Y mire lo que termina diciendo el versículo. Porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos. Y consentía la voz de ellos. Perdona ahora mi pecado. Póngale cuidado, por favor, y esté atento a este versículo, porque más adelante hay un versículo similar, pero absolutamente diferente. Mire lo que dice acá el rey Saúl. Ah, su merced, ahora sí entiende que pecó, ¿cierto? Antes decía, no, pues si yo obedecí, yo hice lo que me dijeron, acuérdese, pero ahorita dice, sí, yo pequé. ¿Sabe por qué? Entre otras cosas, acá en Colombia usamos mucho una expresión y es, le movieron la butaca. Cuando Saúl se dio cuenta que le habían movido la butaca como rey, ahí sí se dio cuenta, ay no, sí fue que pequé, claro que pequé. Sin embargo, mire lo que dice el texto, porque más adelante vamos a encontrar un versículo, reitero, similar pero diferente. Acá se sigue justificando, acá se sigue justificando
verificando, bueno, acá me sale un letrero que la señal está un poco, Dios, debe ser que la señal está intermitente. Bueno, vamos a seguir y como siempre le pido el favor a Paulita que de pronto me mande un WhatsApp a ver cómo está la señal, por favor, listo. Entonces, bueno, confiando en el eterno Dios, Señor, que esta señal se estabilice para poder continuar con el desarrollo del mensaje, por favor. Entonces, mire, fíjese lo siguiente, acá reiteramos o retomamos mejor, el rey Saúl se seguía justificando. ¿Sabe por qué? Mire, es que el versículo lo dice claramente, yo no sé si usted puede leer al final, he quebrantado, porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos. Mire esto, valiente rey que temía al pueblo. Valiente rey que temía al pueblo y según el dicho de Saúl, se dejó llevar por ellos. ¿A quién vamos a agradar? Es la pregunta. ¿A quién vamos a agradar? ¿Al eterno Dios? ¿O vamos a agradar a los hombres simplemente porque tememos a los hombres más que al eterno Dios? Fíjese que como pastores nosotros debemos tener mucho cuidado y nosotros debemos enseñar su palabra, porque nosotros no podemos predicar a partir del miedo de que se nos vayan las personas. Yo me hice un firme propósito y es que yo no puedo retener a ninguna persona a costa de que eso me haga darle la espalda a la no me importa, o sea, no me importa. Yo no puedo retener a nadie, absolutamente nadie, si ellos, si yo yo, y creo que lo hemos establecido y lo hemos tenido muy claro, primero el eterno Dios y después su palabra. Lo demás el Señor hará, el Señor añadirá y el Señor hará con nosotros conforme sea tu voluntad. Pero por nosotros no podemos negociar la palabra por temor, por miedo, imagínense. Entonces no estaríamos agradando al eterno Dios, sino al hombre. Y el versículo 24, entonces Saúl dice, perdona pues ahora mi pecado. Perdona pues ahora mi pecado y vuelve conmigo para que adore a Yahweh. Fíjese la actitud no del profeta. Fíjese, pequé, pero fue en cierta forma porque le tuve temor al pueblo, pero aquí lo importante es que usted regrese conmigo para que vean que yo estoy adorando a Yahweh. Es decir, pequé, desobedecí, soy tenido como adivino, como idólatra y como rebelde delante del eterno Dios, pero por favor vuelve conmigo. Lo que importa es que tú vuelvas conmigo. Y el versículo 26, mire lo que le responde el profeta Samuel. Y Samuel respondió a Saúl. ¿Qué respondió? Claro que sí, mi rey, con mucho gusto. ¿Qué respondió? Mire, respondió, no volveré contigo. Miren esta oportunidad, porque yo quiero que usted haga la comparación, por favor, con esta oportunidad y lo que vamos a leer en versículos siguientes. El profeta Samuel le dice, mire, no volveré contigo. ¿Y por qué razón? Porque no tenía compasión, porque no tenía misericordia, porque qué pecadito con Saúl. Mire lo que nos dice el texto. Porque desechaste la palabra de Yahweh y Yahweh te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Y es que ese es el problema. Hoy muchos desechan la palabra de Yahweh, desechan el mandamiento de Yahweh, pero quieren ocupar cargos y quieren ocupar posiciones ministeriales grandísimas. Pero fíjese lo que dice el profeta Samuel al rey Saúl. No volveré contigo. Fíjese que Samuel no era un profeta que se vendía al mejor postor, ¿o sí? No, él no se vendió al mejor postor. Él no buscaba, al profeta Samuel nunca jamás buscó congraciarse con la autoridad espiritual del momento o con la autoridad política del momento. No, él sabía en dónde estaba parado. El profeta Samuel realmente era un profeta del eterno Dios. Y seguidamente, mire, le dice las razones, lo exhorta, lo increpa, lo reconviene, porque desechaste la palabra de Yahweh, se lo está diciendo al rey. Hoy uno no ve esto, hermanos. Hoy uno no ve esto, hoy uno ve otra cosa, ¿no? ¿Cómo eres de lindo? Hoy yo lo que veo es que profetizan solo las virtudes de la gente, pero nunca le reconvienen, nunca le dicen, oiga, regrese a la palabra, nunca le dice, oiga, usted está mal, usted está quebrantando este mandamiento del eterno Dios, no. Siempre nos dicen cuán lindos somos, pero nunca nos dicen, por favor, regresa a la palabra, porque estás fallando en esto, en el nombre del Señor. Pero Samuel sí lo hizo. Por eso le digo, faltan Samueles hoy en día en este planeta, faltan Samueles en Tunja, en Colombia. Lo que hacen falta Samueles
en la iglesia del eterno Dios. Y entonces le reconviene porque desechaste la palabra de Yahweh. Yahweh te ha desechado para que no seas rey. Es decir, ese desechar significa le quitaste valor, lo desvalorizaste la palabra del eterno Dios. Y ojo a esto, porque cuando Saúl hizo eso, perdió la ventaja que tenía, la cual vamos a mirar ahorita. Volviéndose Samuel para irse, mire lo que pasa, volviéndose Samuel para irse, él asió de la punta de su manto, y ¿qué pasó? Se rasgó, se rasgó. Entonces Samuel le dijo, Yahweh, esto sí son como, esto sí le creo yo que es un acto profético porque eso sí pasó, mire. Entonces Samuel le dijo, Yahweh ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo, mejor que tú. Esto sí fue profético. Esto sí fue profético. Ahora, hay que aclarar algo y es que cuando se rasga el manto del profeta, no habla específicamente de la división del reino. ¿Se acuerdan que lo habíamos hablado? Lo hemos hablado muchas veces. De hecho, reino del norte, reino del sur, no hace referencia a eso específicamente. Hace referencia a el hecho de que el Señor rasgó el reinado de Saúl. ¿Y a quién se lo entregó? A un prójimo mejor que él, llamado David. ¿Listo? Versículo 29. Cuando leamos este versículo, yo no sé y yo espero que usted se acuerde, cuando iniciamos esta serie de mensajes, nosotros dijimos, vamos a iniciar por el final, y fue el primer versículo que leímos cuando iniciamos a leer la historia de Saúl. ¿Se acuerdan? Yo no sé si usted lo tenga presente. Bueno, de hecho fue hace como 4 sábados, 5 sábados, no sé si usted lo recuerde, pero justo abrimos esta serie de mensajes con este versículo, que es el versículo 29. Probablemente ahorita usted lo recuerde un poco. Además, el que es, dice Reina Valera, además el que es la gloria de Israel no mentirá, ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Recuerde usted que en esa oportunidad dijimos que lo que se tradujo como gloria, bueno, de hecho la palabra gloria por lo general se traduce como kabod. Obviamente hay de pronto algunas palabras sinónimas, usted entenderá que yo no conozco el idioma hebreo, me gustaría aprenderlo, pero hasta ahora estoy conociendo un 0,1% de lo que debería saber, que es bastante importante para también entender cuál es el contexto en el cual fueron escritas las cosas que nosotros encontramos en la palabra. Pero la palabra que está aquí, que se tradujo como gloria, básicamente significa victoria, significa ventaja. Es decir, el texto quedaría de la siguiente manera. Además, el que es la ventaja de Israel no mentirá. Es decir, el que es la victoria de Israel no mentirá. ¿Qué es lo que quiere decir este texto? Que Israel tenía una ventaja, Israel tenía una victoria, y esa victoria, ¿quién es? El eterno Dios. El eterno Dios nos da a nosotros una ventaja y una victoria sobre nuestros enemigos. Básicamente el profeta Samuel le está diciendo al rey Saúl, usted tenía una ventaja, pero la desechó, y es la misma ventaja que nosotros tenemos. Yo creo que la mayoría de ustedes no me conocen a mí físicamente. Yo pues soy un poquito delgada, un poquitico, o era, no sé, soy un poco delgada. Mis brazos, mis manos son demasiado delgados. Imagínense que yo estoy haciendo pulso con un hombre de la estatura y de la corpulencia de mi papá, haciendo pulso, ¿listo? ¿Quién tiene la ventaja allí para ganar? ¿Quién? Humanamente hablando y físicamente hablando. Mire mis manos, mire mis brazos. Usted sabe que yo de pronto tengo los brazos muy demasiado delgados. ¿Quién tendría la ventaja en ese momento? Es decir, usted me ve haciendo pulso con mi papá y usted le apunta a quién va a ser el ganador, quién va a ser el victorioso, quién va a tener la ventaja para ganar y para vencer. ¿Quién? Pues puede que yo le caiga bien, bueno, mi papá también, pero digo, ¿quién va a primera vista, quién va a tener la ventaja? Mi papá, ¿cierto? Porque su cuerpo, su contextura física le da una ventaja realmente evidente
respecto a mí. Pues esa misma ventaja es la que el eterno Dios nos da a nosotros para que nosotros podamos vencer y no nos hemos dado cuenta. El eterno Dios lo dice su palabra. Él es la ventaja de Israel y nosotros somos, de acuerdo a lo que dice el apóstol Pablo en Gálatas 6:16, nosotros somos el Israel de Dios. Él a nosotros nos dio una ventaja. Él a nosotros nos dio una victoria. Nosotros tenemos una victoria en el nombre del Señor. Y eso es aún vigente para todos nosotros. Tenemos esa ventaja respecto a las demás personas y tiene que ver con la capacidad para vencer las diferentes situaciones que, como lo vamos a ver adelante, se pueden presentar. Pero Saúl no entendió que tenía esa ventaja. Saúl no entendió que el eterno Dios le había dado algo que se llama esa capacidad de superioridad, porque esa ventaja se traduce en que nosotros tenemos un espíritu mayor o un espíritu superior, y esa ventaja está enfocada a esa capacidad que nosotros tenemos para obedecer su palabra y para obedecer sus mandamientos, de tal manera que la persona que venga y le diga que es imposible obedecer los mandamientos del eterno Dios, le está mintiendo, y el espíritu del eterno Dios no está hablando por su boca. Yo sí le puedo decir que el espíritu del antimesías es el que está hablando por la boca de esa persona que usted le dice que es imposible cumplir los mandamientos del eterno Dios, porque nosotros hemos experimentado que en el Mesías, de acuerdo a la magnitud, a la elevación que le dio el Mesías, sí es posible cumplirlos. Entonces nosotros, amados, tenemos esa ventaja, tenemos esa capacidad respecto a otras personas. ¿Saben por qué? Porque el Señor nos ha dado su espíritu, el Señor nos ha dado su palabra. Entonces, lo que se tradujo allí en el versículo 29, como gloria, viene de pero que realmente es ventaja, ¿listo? Viene de una raíz hebrea que se la voy a decir en este momento, es la raíz natsaj. Natsaj. Y esta raíz natsaj es preciosa porque tiene que ver con brillar. Y la estaba buscando en el diccionario Strong y es muy bonita. Tiene que ver con brillar, tiene que ver con relucir, pero también tiene que ver con algo muy importante, y es estar enfrente, tiene que ver con estar dirigiendo. Mire, por ejemplo, no pierda por favor primera de Samuel, primer libro de Samuel, disculpe usted. Acompáñeme por favor al primer libro de Crónicas, capítulo 15, versículo 21. Vamos a ver un ejemplo de esta palabra natsaj como raíz. Vamos a ver un ejemplo para que podamos entender lo que viene a continuación. ¿Listo? Primer libro de Crónicas, capítulo 15, versículo 21. Yo creo que ya se estabilizó la red, ¿cierto? ¿Sí? Ok. Sí. Bueno, entonces ya dejo de angustiarme porque veo que ya está como... Ahora sí le voy a poner el neutro ya, porque creo que ya se estabilizó. De pronto está un poquito de afán porque se me daña la internet, pero no, vamos bien. Primer libro de Crónicas, capítulo 15, versículo 21. Perfecto, gracias. Gracias, Paulita. Dice la Biblia, dice la palabra del Señor lo siguiente. ¿Listo? Ya estamos ahí en primer libro de Crónicas 15, 21. Dice la palabra: Matatías, Elifelehu, Mignías, Obededom, Jehiel y Asasías tenían arpas afinadas de 8 cuerdas para dirigir el coro. Amén. Vamos a mirar este texto. Sí, cierto que de entrada uno comienza a leer esto y uno dice, y quiere que le voy a confesar algo, se lo voy a confesar. Antes, sobre todo antes de pandemia, antes de que pues el Señor comenzara a guiarnos a través de este camino tan precioso como lo es su palabra, yo leía versículos así y saltaba la página y pum, 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 y yo decía, pero es que esto no entiendo, pum, pum, pase, pase, ay, acá esta historia así. Entonces, fíjese cómo a veces uno, en mi caso, en el caso personal, como no entendía, entonces pasaba. Entonces, pero fíjese que en cada palabra tiene una explicación tan preciosa. No hay coincidencias en el eterno Dios. Entonces fíjese, voy a leer la última parte, pero como dice Reina Valera, ¿listo? Tenían arpas afinadas en la octava para dirigir, en la octava de 8 cuerdas. ¿Y qué dirigían? Pues dirigían el coro, ¿listo? Imagínense que esta palabra dirigir es la palabra natsag, es decir, Matatías, Elifelehu, disculpe, perdónenme, Mignías, Obededom,
Jehiel y Asasías eran los directores del coro y dirigían el coro con esas arpas afinadas. Ellos eran los directores. Cuando nosotros abrimos el libro de los Salmos, a veces uno ve algunos subtítulos y dice el músico principal, el músico principal. Pues eran ellos, eran ellos, eran ellos, eran los principales. De allí que Natsak signifique relucir o superior. De allí que Natsak signifique dirigir, ir al frente. Y es, amada congregación, porque usted dirá, bueno, yo para qué quiero entender esos nombres tan extraños y que eran los directores del coro en ese entonces. Pues es que resulta que eso mismo el eterno Dios hizo con nosotros. Eso es lo que el eterno Dios nos ha entregado a nosotros, esa capacidad para dirigir y para estar encima de. Entonces alguien dirá, se puso bueno, eso quiere decir que yo estoy encima de los demás, que yo estoy gobernando, que solo me esperan las alturas y el infinito y más allá. No, pues para estar sobre qué es lo que vamos a ver, estar sobre qué, estar encima de este mundo, estar encima del pecado, estar encima de las circunstancias, estar encima de las adversidades que nos rodean y poder salir vencedores y victoriosos en el nombre de Yeshua, nuestro Mesías. No se trata de tú gobiernas aquí y ahora y descarga los dineros del cielo. No se trata de eso. Se trata de que estamos por encima de esas situaciones adversas y difíciles, porque de lo que se trata es de un espíritu superior, de un espíritu superior. Y no me gusta casi usar estos clichés, pero esta vez lo voy a usar. Diga su merced en su casa, el eterno Dios me dio un espíritu superior. Yo lo voy a decir, el eterno Dios me dio un espíritu superior para que yo tenga la ventaja sobre las adversidades, sobre las diferentes situaciones. Le voy a poner un ejemplo. Váyase a Daniel capítulo 6. Hace unos meses atrás, yo no recuerdo hace cuántos meses, nosotros hablamos acerca de este tema, pero hoy quiero poder como de pronto orientarlo a lo que hemos estado viendo en todo este tiempo, porque básicamente es como la conclusión, ¿listo? Daniel capítulo 6. Mientras usted busca Daniel capítulo 6, mire lo que pasa porque finalmente no hablamos de qué fue lo que pasó con Samuel y con Saúl, finalmente, no lo hablamos. Fíjese que después de esto, después de que el profeta Samuel, mientras usted busca David capítulo 6, el profeta Samuel, mientras usted buscó Daniel capítulo 6, no sé qué dije, pero bueno, mientras eso, el profeta Samuel reconviene a Saúl y le dice que el reino será entregado a un mejor prójimo. Entonces Saúl aquí ya reconoce, si usted quiere revisar los versículos siguientes, que no los anoté, pero si usted revisa los versículos siguientes, Saúl ya reconoce que pecó y esta es la única oportunidad en la que no le echa la culpa a nadie. Desde el comienzo se venía escudando, se venía justificando. Aquí ya dijo, pequé, pero te pido por favor que me honres delante del pueblo y que vengas conmigo y me acompañes a adorar a Yahweh. Y en esta oportunidad Samuel dijo, vamos, y ahí sí lo acompaño. Y en esas pasó algo bastante interesante, que es la tercera vez que lo voy a repetir. Necesitamos profetas como Samuel. Samuel pide que llegue el rey Agag, que era el rey de los amalequitas. Y dice la Biblia que este rey entró todo tranquilo, confiado, sin vergüenza, de una manera sin vergüenza, diría yo, porque dijo, el rey me perdonó la vida, ¿ya qué me puede pasar? Y este profeta precioso, ¿sabe qué hizo? Lo que el otro no fue capaz de hacer. Dice, ¿usted cuántas veces mató hijos, mató madres, mató muchas personas? Ahora el castigo va a ser para ti. Y narra la Biblia, narra la historia que Samuel, el profeta Samuel, lo partió en pedacitos. ¿Mm? Ahora yo no digo yo no le estoy diciendo que por eso es que yo quiero que haya muchos profetas Samuel, por favor, no me vaya a interpretar, no me vaya a malinterpretar, por favor. ¿Qué es lo que estoy hablando? Estoy hablando que Samuel desató el juicio que tenía que hacer el rey Saúl, porque recuerde usted que lo hemos hablado anteriormente.
Estas personas, y voy a volver a repetirlo, eran casi que unas psicópatas, eran asesinos seriales. Ellos no tenían compasión de bebés, no tenían compasión de mujeres embarazadas, les abrían el vientre, hacían cualquier cantidad de locuras y de cosas que ni siquiera para qué describimos. Y entonces, fíjese el castigo sobre estas personas. Ahora, alguien dirá, si ven, por eso es que la ley de Dios, mire el Dios del Antiguo Testamento tan bravo. No, señores, así no es. Acuérdense que nosotros en alguna oportunidad vimos, y le voy a recomendar a usted de pronto si no ha visto esa enseñanza, se llama un justo juicio. Nosotros dijimos, la pena de muerte está vigente, sí, pero ¿quién es el que la ejecuta o la efectúa? Aquel que no ha cometido pecado. Y ese que no ha cometido pecado, ¿cómo se llama? Yeshua, Mesías. Él se hará cargo, él se hará cargo, él se hará cargo, siempre él será cargo, amén. No nosotros, sino él. ¿Sí ven cómo el mandamiento se elevó? Ahora sí, vamos a Daniel capítulo 1. Capítulo 6, versículo 1, disculpe. Capítulo 6, versículo 1. Pareció bien a Darío, al rey Darío, constituir sobre el reino 120 sátrapas o consejeros, 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino. Recuerde que este reino ya era el imperio medo-persa, ya era el medo-persa. Y al frente de ellos 3 gobernantes, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen en cuenta para que el rey no fuese perjudicado, es decir, para que el rey no recibiera daño alguno. Pero Daniel mismo era, y acá encontramos la raíz de la que nosotros hablamos anteriormente, pero Daniel mismo era superior, aquí la palabra es netzach, superior, que es la misma palabra, amada iglesia, es la misma palabra que nosotros encontramos en primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 29, que se tradujo como gloria. Es exactamente la misma palabra. Daniel mismo era netzach, era superior, es decir, tenía una ventaja por sobre los demás, por sobre esos 120, tenía una ventaja, era superior a estos sátrapas y a estos gobernadores, porque había en él un espíritu mayor, había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre el reino. Recuerde usted, hagamos este pequeño paréntesis, recuerde usted que cuando Daniel fue llevado cautivo junto con los demás jóvenes, fue llevado cautivo por el imperio babilónico en cabeza de Nabucodonosor. Se dice que aproximadamente era un adolescente entre 15 y 16 años, pero recuerde algo, es decir, estaba en una edad muy tierna, pero el imperio babilónico sucumbió ante el imperio medo-persa, de tal manera que aquí ya había pasado mucho tiempo y ya estamos hablando de un Daniel mayor. De hecho, ya no está acá vigente el imperio babilónico, sino ha tomado fuerza y apogeo el imperio medo-persa en cabeza del rey Darío. ¿Listo? Es para que nosotros lo tengamos en cuenta. Y fíjese que el texto nos dice que ninguno era como Daniel, porque en Daniel había un espíritu superior. Ahora, en este momento yo le pido que usted haga memoria de las porciones de la escritura que nosotros hemos estado viendo en estos miércoles anterior. ¿Usted se acuerda de una porción que nosotros hablamos de José, de Joseph? ¿Usted recuerda cuando cuando lo mandaron sacar de la cárcel para que interpretara los sueños de Faraón y que efectivamente él dijo que del eterno Dios era el poder interpretar, no de él, sino del eterno Dios? Permítame leerle un versículo, que es Génesis capítulo 41, versículo 38. Mire lo que dice el texto. Y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Básicamente es un paralelo bastante interesante. Recuerde usted que cuando José interpreta entonces los sueños de Faraón, el mismo Faraón le dice que en él está el Espíritu de Dios. Dice, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? ¿El Espíritu de quién? El Espíritu de Dios. Y nosotros mencionábamos algo, y es que es el mismo Espíritu que estaba en José, que es el Espíritu de Dios, porque no era otro espíritu, y eso sí hay que aclararlo. Es el mismo Espíritu que estaba en quién, en el profeta Daniel, y que en últimas era el que lo hacía superior, que es el mismo Espíritu de Dios que
anduvo con quién, que caminó con quién, con nuestro Mesías, y que es ese mismo espíritu de la promesa, el espíritu prometido por el Mesías. Incluso recuerde usted lo que nosotros hablábamos en las fiestas en la fiesta de tabernáculos en Juan 7, en el último y gran día de la fiesta, el Mesías se puso en pie y allí anunció, dijo, el que tenga sed, si alguno tiene sed, venga a mí y beba, de su interior correrán fuentes de agua viva. ¿Y a quién hacía referencia? Dice, haciendo referencia al espíritu de la promesa. Es el mismo espíritu que está en nosotros. Por eso nosotros celebramos Pentecostés, porque nos fue dada la palabra, la ley de Dios y los mandamientos, y al venir el espíritu del eterno Dios sobre su pueblo, ahora lo que hace él es que escribir esa ley y esos mandamientos sobre nosotros. Dígame entonces si nosotros no tenemos una ventaja. Dígame entonces si nosotros no tenemos una superioridad, amados. Nosotros tenemos una superioridad no porque seamos los VIP, no porque seamos orgullosos ni soberbios, no. Tenemos la superioridad que nos da el espíritu del eterno Dios que habita en nosotros, que habita en usted. Pero yo sí le quiero pedir un favor grandísimo, muy, muy, muy grande. Y es que no veamos esto de una forma de cartilla de discipulado y que quede solamente en letra. No. Cuando yo comencé a entender esta palabra, realmente la Torah del eterno Dios comenzó a transformar mi interior. Fue la única manera. Usted se puede someter a 50 sesiones psicológicas de sanidad interior, de liberación, de lo que quiera, de lo que haya, pero solamente la palabra del eterno Dios es la que va a transformar su interior. Solamente es ella, solamente es ella. Ahora, ¿cómo el eterno Dios entonces hace que ese espíritu, que nosotros tengamos esa ventaja y ese espíritu superior? Acuérdese, en esto consiste el nuevo pacto. Y cuando venga el espíritu del eterno Dios y escriba su ley en su mente y en su corazón, ¿usted cree que eso es lo que el Señor ha estado haciendo con usted en todo este tiempo? Yo estoy segura que es lo que ha venido haciendo conmigo. Y yo sí le puedo decir, por supuesto que hay muchas cosas por cambiar. Por supuesto que hay muchas cosas por transformar. Mire, hay muchas cosas en las que yo tengo que madurar. Hay muchísimas cosas, como todos nosotros, pero estamos tan fortalecidos en el eterno Dios, confiando en que si Él prometió, Él lo hará, solo Él lo va a hacer. Amén. Versículo 4. Entonces los gobernadores y sátrapas. Mire lo que pasa en el versículo 4. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban motivo para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, a ver si hacía malos manejos o no los hacía. Mas no podían hallar ocasión alguna, no podían hallar ninguna falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él, no era un corrupto, no era negligente. Y acuérdese de algo y por favor póngale mucha atención. Eso es lo que va a hacer el mundo con las personas que guardamos los mandamientos del eterno Dios. Eso es lo que va a intentar hacer, pero nosotros tenemos que dejarnos llevar por ese espíritu superior, a obedecer su palabra, no importa lo que se levante, obedecer sus mandamientos. Así como estos sátrapas buscaron la caída de Daniel, el mundo está buscando que nosotros caigamos. El mundo, la gente del mundo está poniendo tropiezo, pero nosotros hay un espíritu superior. El mismo mundo va a querer ponernos trampa para que nosotros quebrantemos los mandamientos del eterno Dios. Y si usted guarda un mandamiento del eterno Dios, de pronto, probablemente, aún las personas cercanas a usted se van a enojar, le van a decir legalista, exagerado, le van a decir religioso, pero yo estoy absolutamente segura de algo, y es que cuando yo esté delante de su presencia y se abran los libros, lo último que me va a decir el eterno Dios es legalista. Eso es lo último que me va a decir. Entonces, amados hermanos, anímense que tenemos un espíritu un espíritu superior, amén. ¿Usted tiene un espíritu superior? Usted tiene un espíritu superior, es el espíritu del Mesías. Y ellos buscaban ponerle trampa a Daniel, así como con el Mesías, ¿se acuerda? Al Mesías le hicieron lo mismo y no hallaron falta y les tocó comprar testigos falsos. Versículo 5. Entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel motivo para acusarle, era intachable, si no la hallamos contra él en relación con la Torá de su Dios. La única manera en que ellos creyeron que iban a hacer tropezar a Daniel era con relación a la Torá de su Dios. ¿Saben por qué?
porque ellos sabían que Daniel amaba la Torá del eterno Dios, porque ellos sabían que Daniel daba incluso hasta la propia vida por la Torá del eterno Dios. Sin embargo, le pusieron la cáscara, la trampa. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío para siempre vive, Rey Darío para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días, mire esto, recuerdo porque nosotros lo hablamos hace un tiempo, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Mire, yo le voy a decir a usted una cosa. Cuando hay una persona que tiene un espíritu superior, un espíritu que ama la ley de Dios, un espíritu que ama los mandamientos del eterno Dios, el mismo enemigo le va a poner a uno trampas para que nosotros los quebrantemos el mandamiento, quebrantemos el mandamiento. Pero nuestro temor no debe estar en el hombre. Nuestro temor debe estar en los decretos del eterno Dios. Fíjese lo que pasó con ellos. Fíjese lo que pasó con Saúl. ¿A quién temía Saúl? Al pueblo. Saúl temía al pueblo y mire, fue contado como un adivino. ¿Sabe cómo terminó Saúl? Atravesado por su propia espada. ¿Por qué? Porque se mató solito, se suicidó finalmente. Usted lea el último capítulo del libro de Samuel y se dará cuenta. Así terminó Samuel, no sino Saúl, discúlpeme, lo confundo los nombres. Si en algún momento en el transcurso de la enseñanza se me llegó a confundir el nombre, le ofrezco de antemano disculpa, pues sin intención. Pero fíjese cómo era Daniel. Fíjese, en contraste, sus enemigos querían hacerlo tropezar en la ley de Dios y tramaban supuestamente ponerlo contra la pared, ya que no encontramos nada malo en este hombre, pues hagámoslo quebrantar los mandamientos. ¿Sí ve cómo es el enemigo? Quisieron usar la radicalidad de Daniel, esa radicalidad que él tenía en la ley de Dios. Y eso nos pasa también a nosotros. Pero por favor, no temamos, no temamos. Mire, siempre vamos a ser criticados. Siempre. Yo nunca había sido tan criticada de pronto como ahora. Mire, yo sé lo que es que lo traten a uno de profeta y que después lo traten de, uy, se torció. Yo sé lo que es eso. Pero ¿sabe qué? No me interesa, porque amo al eterno Dios, amo su ley y amo sus mandamientos. Y si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? O sea, es algo que va a ser parte de la vida diaria de nosotros como hijos de Dios. Versículo 8. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. La cual, ¿qué? Dígalo en su casa si quiere, no puede ser abrogada. Si la ley de Media y de Persia no puede ser abrogada, ¿por qué nosotros creemos que la ley del eterno Dios sí? Y peor aún, ¿por qué nosotros creemos que fue el mismo Hijo del eterno Dios, el Mesías, que siempre anduvo obediente a Él y a su palabra, el que abrogó la ley? O sea, si los paganos lo entendían a la perfección, ¿por qué a muchos hoy en día les cuesta? ¿Qué mentalidad tan pagana la que se está enseñando en muchos lugares? Versículo 9. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Lo firmó. Vea el ego, ¿no? Yo soy el Dios ahora. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, ¿saben qué hizo? Dijo, no, nos fregamos, ¿y ahora qué voy a hacer? Voy a perder el puesto. Se escondió debajo de la cama y comenzó a susurrar para que nadie lo escuchara. Leamos qué dice. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró a su casa y abiertas las ventanas de su cuarto alto, porque ahí era su cuarto alto, que quedaban hacia Jerusalén, porque él estaba, recuerde allí, lo que era antes Babilonia, que ahora era Medo-Persia, se arrodillaba 3 veces al día, y oraba con las ventanas abiertas. A mí dicen que yo hablo muy duro, yo creo que acá los vecinos están escuchando, porque efectivamente yo tengo una voz muy fuerte. Pero ¿usted cree que el Señor, gracias? No, abrió las ventanas mirando a Jerusalén,
mirando, porque allí estaba el templo, ventanas abiertas, y clamaba y oraba al Dios que le dio ese espíritu superior con el cual él estaba absolutamente seguro que iba a vencer, y si no vencía y si tenía que morir, sabía que daba su vida por su Dios y por su ley. Y eso es lo que nos hace falta a nosotros. Nos hace falta ser más decididos, entender. ¿Sabe qué nos hace falta? Entender que ese espíritu que tiene Daniel, que tuvo Daniel, lo tenemos nosotros, magnificado en el Mesías. Tranquilos, que se alborote el avispero que se tenga que alborotar. Tenemos un espíritu superior. ¿Usted cree que tiene un espíritu superior? Ventanas abiertas adorando al Señor. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. Acuérdate, ¿no has confirmado edicto que cualquiera que en espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Estos creyeron que por 30 días Daniel no iba a orar. Mire la forma en la que subestimaron a Daniel. Respondió él diciendo, verdades, sí, señores, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Insisto, y creemos que la ley de Dios sí. Entonces respondieron y dijeron delante del rey, Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta, tan cizañero, ¿no? No te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel, y hasta la puesta del sol trabajó para librarle y no pudo. Entendió que era una trampa, pues que la legislación de Media y de Persia era muy rigurosa, ni siquiera este hombre podía revocarla, y era una legislación humana de paganos. Tercera vez que lo voy a decir, y creemos que la ley del eterno Dios sí se puede modificar. No es así. Pero aquellos hombres rodearon, le hicieron la encerrona al rey Darío y le dijeron, ellos sabían del afecto que había. Pues sepa, oh rey, que es ley de Media y de Persia, que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Es decir, se dieron cuenta y le dijeron, pues, ¿quién lo mandó? ¿Quién lo mandó? Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel, mire, escuche esto, tu Dios, mire tan diferente a Saúl, tu Dios, a quien tú sirves continuamente, él te librará. Tu Dios, a quien tú sirves continuamente, él te librará. Ese es el Dios a quien servimos. Ese es el Dios a quien servimos. Tu Dios, tu Dios, tu Dios, tu Dios. Se lo va a hacer en boyacense. El Dios al que su merced sirve continuamente lo va a librar. ¿Y cómo hacemos para servir continuamente? Viviendo conforme a su palabra, viviendo conforme a sus mandamientos. Él nos sabrá librar. Él nos sabrá librar. Mire, Daniel, el rey Darío prácticamente le dijo a Daniel, toda la noche estuve mirando, pero ¿sabes qué? Tu Dios a quien tú continuamente sirves, él sí te va a librar. Yo no te pude librar y eso que soy el más duro sobre la tierra, pero tu Dios sí te va a librar. Y ese es el Dios al que servimos. Ese es el Dios al que creemos. Cuando seamos examinados, ese es el Dios que nos va a sacar adelante. Cuando estemos en las fauces de los leones, ese es el Dios que nos va a sacar adelante. Incluso cuando el enemigo cree situaciones adversas, el eterno Dios es el que nos va a sacar adelante, y lo que era desfavorable para nosotros se va a convertir en algo de bendición y en algo de victoria. Y yo no suelo enseñar, anímate, vamos, sí, tranquilo. No, yo no sueño enseñar eso. Su merced me conoce perfectamente bien, pero a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien, y esto es conforme a su propósito hemos sido llamados. Y la evidencia bíblica de que yo amo al eterno Dios es, si me aman, guarden mis mandamientos, y el apóstol Juan dice, y mis mandamientos no son gravosos. Amados, si nosotros le amamos, si nosotros no claudicamos, si nosotros no quebrantamos su preciosa palabra, sus preciosos mandamientos, el Dios nuestro a quien continuamente servimos, él nos va a librar, pero necesitamos servirle continuamente, no esporádicamente.
Adelantémonos, por favor, al versículo 17. Adelantémonos, por favor. Fíjese que lo que los sátrapas creyeron que era la debilidad para Daniel resultó siendo su fortaleza. Y suele suceder. Lo que para algunos sea la debilidad, ay, mire, se cerró las puertas ministeriales. No, para nosotros es la fortaleza. Su palabra es nuestra fortaleza. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Puro protocolo jurídico. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó, ayunó sin hacer traer a ninguna concubina a su presencia. Bueno, aunque ahí dicen músicos, ¿no? Que pues eran concubinas, de hecho, pues porque ¿quién se va a dormir con músicos y con platillos ahí al lado? Básicamente la traducción es sin hacer traer a concubinas en su presencia, porque se le fue el sueño. Ahí dice, se le fue el sueño. El rey pues se levantó muy de mañana, madrugó el rey, madrugó, y fue apresuradamente al foso de los leones. Y acercándose al foso llamó a voces a Daniel, y con voz triste, ¿qué se imaginará Darío? Por ahí la osamenta de Daniel. Dijo, Daniel, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? ¿Cómo este hombre conocía a Daniel? ¿Quiere que le diga algo? Aquí ya se me va a escurrir la lágrima. ¿Quiere que le diga algo? Qué bonito que los paganos, qué bonito que los paganos reconozcan quién es nuestro Dios. Qué bonito que la gente que no comparte la fe de nosotros reconozcan quién es el Dios de nosotros. ¿Quién es el Dios de nosotros? Siempre, cuando usted salga de su casa, váyase con algo en su corazón, y es que hoy las personas que se me van a cruzar por el camino van a reconocer quién es el Dios de mi vida, que es el Dios de Israel, el Dios a quien continuamente sirvo, a quien continuamente sirvo. Entonces Daniel respondió al rey, ¡oh rey, para siempre vive! ¡Acá estoy! Mi Dios, envió su ángel, Dios mío, el cual cerró la boca de los leones, porque eso es lo que hace el Señor, cierra la boca de los leones, para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado justo, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Fue hallado que justo delante del eterno Dios. Romanos 2:13 dice, 2:13, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Miren lo que dice Pablo. Esto es lo que Pablo piensa de la ley de Dios. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la contra de la ley de Dios. Nunca, jamás, jamás. Y si hacemos un estudio responsable nosotros como pastores y como maestros en desarrollo, nos vamos a dar cuenta que contra lo que hablaba el apóstol Pablo era contra los mandamientos de los hombres, era contra los mandamientos de los hombres. Continuemos. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él y mandó sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso y ninguna lesión se halló en él porque había confiado en su Dios. ¿Usted quiere que no hayan lesiones en medio de la adversidad? Confíe en el eterno Dios, que en este tiempo podamos confiar en el eterno Dios, obedeciendo sus mandamientos. Y dio orden el rey y fueron traídos. Mire lo que pasa. Aquellos hombres que habían acusado a Daniel y fueron echados en el foso de los leones, sus hijos y sus mujeres. Es que está la cosa, ay, tan malo. No, es que lo que yo hago afecta a mi familia sí o sí. Y aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Pues claro, es que estaban en ayunas los leones, porque como no comieron Daniel, pues comieron sátrapas, ¿sí ve? Versículo 25. Entonces el rey Darío proclamó a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitaban en toda la tierra, paz les sea multiplicada. Y mire lo que dice. De parte mía es puesta esta ordenanza. Y recuerde que no se podía abrogar.
que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel. Porque Él es, léalo conmigo al tiempo, leámoslo en la casa, usted lo tiene ahí en su casa, este texto leámoslo como dice Reina Valera, lo leemos al tiempo, leámoslo al tiempo, por favor, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es Dios viviente y permanece por los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Amén y amén. Y así librará nuestra vida. Así librará nuestra vida porque nosotros tenemos ese espíritu superior, porque nosotros amamos su preciosa ley, sus preciosos mandamientos. Y aunque quieran ponernos tropiezo, yo sé que acá hay un pueblo, hay un remanente de verdad que le ama, que guarda sus mandamientos, que no es como Saúl, que no fue como Caín, sino que al ser examinado hará lo correcto delante de los ojos del eterno Dios. ¿Y qué es lo correcto delante de los ojos del eterno Dios? Hacer su voluntad expresada en sus mandamientos de Génesis a Apocalipsis. Amén. Padre, damos gracias, Dios del cielo, por este tiempo. Gracias por tu preciosa palabra, Señor, que nos habla, que nos confronta, que nos levanta, Señor Dios del cielo. Señor, estas no son fechas fáciles, Señor. Hoy hay mucha trampa, hoy el enemigo se levanta, Señor, a decirnos, no guarde los mandamientos, acusarnos. Pero, Señor, acá estamos con un espíritu superior, como el que tuvo José, como el que tuvo Daniel, ese espíritu que habitó en el Mesías y que ahora habita en medio de nosotros, dentro de nosotros, al cual estamos dispuestos a obedecer porque nos lleva a toda verdad. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú nos vas a dar una semana llena de fortaleza, porque a pesar de las adversidades o de las pruebas que vengan, Señor, vamos a entender que tenemos ese espíritu superior, que tenemos en ti la ventaja, porque en Yeshua somos más que vencedores y no nos avergonzamos del evangelio, no nos avergonzamos del Mesías, no nos avergonzamos de su palabra, de su ley, de sus mandamientos. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Yeshua, nuestro amado Mesías. Amén y amén. El Señor los bendiga a todas las personas que nos ven por YouTube. Un abrazo especial antes de que se vayan. El 31 de diciembre, el 1 de enero y el 2 de enero tenemos una celebración especial, es algo especial. Ya está ubicado el lugar. Posteriormente también el evento lo vamos a transmitir ya por ustedes. Vamos a dar el anuncio, disculpe usted, para que nos acompañe. Si usted está en la ciudad de Tunja, si usted está cerca a Tunja, acompáñenos, traiga a su familia, traiga a sus amigos. Va a ser una bendición preciosísima. ¿Listo? Entonces el Señor les bendiga a todos los de YouTube.